El equipo 1 también. El equipo 1 es de Sistema de Administración de Biblioteca. Es el mío, profe. Ah, caray, ¿a poco? Muy bien. Y Ay, el qué de... poca fe me tiene, profe. Gracias. No sabía, perdón, apenas estoy viendo. Y y el 8, Sistema de Control de Citas, tuvieron esta evaluación. Entonces, pues de acuerdo a esa evaluación, pues se ve que es un proyecto ya consistente, que promete. Entonces, por lo tanto, pues, serían los candidatos para participar en Expo ESCOM. De acuerdo pues, a lo que presentaron de avance, en teoría ya ahorita deben de tener bien consistente su modelo relacional, de acuerdo a las correcciones indicadas, ya casi listo para la implementación. La implementación pues, sería crear las sentencias SQL correspondientes y como había comentado en ExpressCom, lo que se pretende es que los asistentes pues vean algo atractivo. Entonces, pues si están de acuerdo en participar, entonces pues se les pediría una interfaz gráfica para que el usuario permita hacer consultas, que permita hacer ingresos, eliminaciones, modificaciones. No es el propósito de que en 2 semanas, que sería el tiempo que tenemos, pues se pongan a investigar de cómo hacer páginas en PHP o en Java o utilizar un framework. No, no es el propósito, eso lo van a ver en alguna otra materia. Entonces, Oracle, como ya vimos, la herramienta proporciona por ahí un módulo de creación de aplicaciones. Esa creación de aplicaciones prácticamente es un asistente, bueno, más o menos asistente, el cual les presenta plantillas. Esas plantillas ustedes las eligen, configuran títulos, encabezados, operaciones que necesitan los componentes, por ejemplo, rejillas o cuadros de texto o gráficas, no sé, cosas que tienen los lenguajes de programación de manera visual, botones, ventanas, etcétera, y les permite crear aplicaciones pues más o menos atractivas. Y la ventaja es que pues como están dentro del ambiente de la nube de Oracle, pues no tienen ni que bajar un servidor web como Apache o cosas de ese tipo, no tienen que bajar un lenguaje de programación, simplemente es configurar la interfaz visual. Entonces, de primera instancia sería la elección, ¿no? Ya si ustedes se quieren complicar la vida y crear alguna aplicación un poquito más eh, eh, en forma con otras herramientas, pues ya se los dejo a su consideración, ¿no? Lo importante es que no me fallen, o sea, si están conscientes de que esto es un compromiso, más que nada el compromiso es con la SCOM para mostrar una propuesta buena y que realmente si vamos a demostrar algo, pues que sea algo de calidad, ¿no? Para que se vea que ustedes sí están realmente aprendiendo sobre los cursos, ¿no? Que estamos impartiendo nosotros. Bueno, entonces, pues solamente falta que acepten, si están Profe, interesados bueno, esos antes equipos. de eso, sí se van a tener como beneficios en cuanto a la calificación, puntos extra, el 10 ya, no sé. Eso depende de mi estado de humor. Ahorita como está lloviendo, estoy medio triste, tengo frío, entonces no te podría responder eso porque sería Profe, no. una negativa. Entonces, ¿qué tal la próxima semana? Dependiendo de su avance, pues vemos si ocurre algo así, ¿no? Ok, ¿Ok? entonces la ExpoSCOM es dentro de 2 semanas y si en el dado caso llegáramos a aceptar la siguiente Ya semana, tiene que ser ya, porque tengo que entregar a más tardar el lunes los listados. ok, Entonces, pues nada más manden un mensaje directo diciendo sí participamos y con eso ya
prácticamente es una firma de contrato, ¿no? Que se están comprometiendo a presentar un proyecto bueno, ¿no? Para Expuescom. ¿Sí queda? Ok, profe. Bueno, entonces espero el fin de semana. Vayan a votar el fin de semana. Y ya tranquilos, a más tarde el lunes me envían por mensaje directo su decisión. Y también por si no aceptan, pues buscar otros equipos, ¿no? También dar oportunidad a otros equipos, ¿no? Muy bien, pues en eso quedamos. El equipo, vuelvo a repetir, el equipo 1, el equipo 3 y el equipo 8 son considerados. Entonces, pues espero su respuesta. Ok, pues es el tema que quería tratar ahorita. Y pues con esto podemos continuar ahora sí con la sesión de la clase teórica. Bueno, pues la clase anterior estábamos viendo SQL con sentencias. Primero, pues ordenar los datos de una columna que va a ser el criterio que nos interesa. Y posteriormente del ordenamiento, pues aquellas que tengan más de un elemento, en este caso duplicados, pues van a formar grupos y se van a aplicar operaciones sobre esos grupos que van a ser las funciones de agregación. Las populares, las que se utilizan habitualmente, pues en la sumatoria, el promedio, el conteo mínimo, máximo y pues alguna otra que presente la herramienta. Y pues también tiene una condicional llamada having o pertenencia que va a permitir filtrar datos, pero ya una vez formados los grupos. Ok, también pues terminamos de ver la parte de los diferentes tipos de reuniones que se tienen, el producto cartesiano, la equireunión, las reuniones externas y la reunión natural, que como comentamos no es tan utilizada en la práctica y están basadas en la teoría de álgebra relacional que ya vimos previamente. Muy bien, pues vamos a continuar, terminamos tema hoy, entonces, bueno, subtema. ¿Hay alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Ok, perfecto. Pues entonces, pues vamos a continuar. Voy a cambiar la pantalla para ver las diapositivas. Anda medio lenta la red por la lluvia, entonces tengan un poquito de paciencia. Bueno, entonces aquí está las diapositivas de la semana pasada, de la sesión pasada. Por ahí hice algunos cambios, entonces si tienen una versión anterior, por favor vuelvan a descargar de las diapositivas para que estén ya las actualizadas. Entonces, nos quedamos en la parte de subconsultas. ¿Qué es una subconsulta? Es una construcción basada en una consulta externa, la cual tiene que ejecutar para obtener resultados dependiendo de los resultados de una subconsulta interna, la cual se tiene que evaluar primero. Entonces, la forma de conectar los resultados entre esas dos consultas es a través de los operadores de comparación o el operador IN, el cual me proporciona un mecanismo para, en el caso de que haya más de un valor, pues saber que existe el dato dentro de ese conjunto de valores. Y además, pues los operadores any, all y sum. El sum no es tan utilizado, prácticamente pues, se parece mucho al any y tiene una diferencia mínima, pero algunos sistemas de bases de datos no lo implementan en sus sentencias. Por lo tanto, pues aunque esté en el estándar, las implementaciones pueden llegar a ser escasas dependiendo del sistema que trabaje. Bueno,
Entonces, supongo que con el IN ya no debe de haber problemas. Esta consulta dice, encontrar los nombres de todos los empleados que trabajan en una ciudad. Esto se puede dividir en dos consultas. De hecho, creo que esta sentencia ya habíamos resuelto con joins. Seguramente debe estar arriba resuelta con joins. Entonces, se podría dividir en dos consultas en la cual me está pidiendo los nombres de los empleados que trabajan. Entonces, la subconsulta externa la podríamos expresar de esta manera. Select nombre del empleado from emp, que me va a resolver precisamente esa primera parte. Ahora, la segunda parte me dice, trabajan en una ciudad, entonces aquí lo que interesa sería la ciudad, con la condición de que en esa ciudad estén localizados los proyectos que tengan presupuestos menores de 50,000. Entonces puedo formar otra subconsulta, la cual pues me traiga precisamente las ciudades, que es lo que se pide, y de la tabla de proyectos, pues los presupuestos que sean menores a 50,000, que sería la segunda parte de la consulta. Bueno, pues para poder empalmarlas o ligarlas entre sí, necesitamos uno de los conectores, que en este caso va a ser IL. Dado que esta consulta interna me podría arrojar más de un registro, entonces por eso elegimos el operador IN. Si hay varias ciudades que estén abajo de este presupuesto, pues entonces pues van a estar dentro de un listado de nombres de ciudades, por lo tanto el operador IN pues es el adecuado. Y pues esa prueba va a ser también con respecto a la ciudad del empleado, ¿no? Entonces, como es el atributo en común entre ambas tablas, ciudad en empleado y ciudad en proyecto, pues entonces se puede hacer directamente la consulta. Muy bien, si se comprende, si se observa. De hecho, esta consulta, si se resolviera mediante una reunión, ¿qué pasaría? Observemos el esquema, el primer esquema. El primer esquema pues, me dice que tengo empleado con su número como llave primaria y sus características. Observamos proyecto, que tiene su número de proyecto como llave primaria y también tiene sus características. Observamos que no hay llave primaria y llave foránea entre ellos. No hay forma de relacionar el empleado con respecto al proyecto. La única forma que se tiene es a través de la relación trabaja. ¿Ok? Y esta me va a relacionar número de empleado como llave foránea, que hace referencia al número de empleado de la tabla de empleado, y de igual manera el número de proyecto con respecto al proyecto, el número de proyecto en la tabla de proyecto. Entonces, si quisiera resolver esta consulta a través de una reunión, tendría que hacer una reunión entre empleado, posteriormente entre trabaja y de resultado con proyecto, lo que sería una reunión entre tres tablas. Muy bien. Bueno, pues ustedes pueden observar que en algunos casos, pues es más práctico utilizar las subconsultas para obtener un conjunto de resultados que puede ser pequeño o puede ser bajo, y de ahí, de ese conjunto de resultados, extraerlo para satisfacer una consulta externa. Bueno, pues esa es la idea de las subconsultas. Yo he conocido personas que les encantan las subconsultas, o sea, ya no puedes, una vez que entienden el concepto y lo aprenden y lo echan a andar, ya les pide a uno hacer un join y ya no se acuerdan del join, tienen que hacerlo con subconsultas. Entonces, pues ya es preferencia de cada usuario, ¿no? Ya el modelo bueno, no modelo, sino la preferencia de codificación en SQL, pues ya es dependiendo de cada quien. Ok, entonces con esto también podrían expresar consultas. Esto indica paso a paso cómo se resolvería una consulta interna. Lo que está marcado con
azul fuerte, va a ser una consulta en la cual se pregunta por el nombre de una persona, de un vendedor, en este caso Alex. Y de esa consulta me regresa pues el código de ese agente que correspondería a este valor. Es lo que me regresa de la consulta interna. Y de ahí, pues, este valor se pasa, se sustituye, como se observa aquí, se sustituye en la expresión externa para aplicar el operador de igualdad y buscar los datos que corresponden a la agente de acuerdo a su código. ¿Ok? Entonces, al evaluar esto, pues obtengo todo el conjunto de datos de ese agente y ese sería el resultado. Ojo, aquí en esta expresión esta es riesgosa. Es riesgosa porque aquí estamos utilizando un símbolo de igual, ¿sí? Entonces el símbolo de igual se va a aplicar únicamente cuando estoy seguro de que me va a traer un solo registro de la consulta interna. Entonces al momento de que se encuentra el usuario llamado Alex, bueno, pues se satisface la consulta. Pero ¿qué pasa si aparecieran más Alex aquí? Si hubiera otro Alex. Bueno, pues simplemente va a mandar un mensaje de error la consulta. ¿Por qué? Porque me traería más de un registro y entonces no se puede hacer una comparación de igualdad con dos registros. Tendríamos que sustituir por un operador IN. Entonces digamos que la igualdad es un caso particular del operador IN y pues yo les recomiendo más que se basen en ese operador. Si quieren hacer búsquedas con respecto a uno o a un conjunto de valores. Ok, ¿alguna duda? ¿No? Perfecto. Bueno, pues aquí hay otros ejemplos. Vean, aquí es utilizado correctamente el operador IN. ¿Por qué? La consulta interna, pues me está buscando un área de trabajo que sería una ciudad, la cual se puede repetir en diferentes ocasiones dentro del conjunto de datos. Entonces, al seleccionarla y extraer únicamente los datos de interés, pues podemos observar que tiene más de uno. Por lo tanto, ahí el operador es sin. Todo esto se sustituye como una lista de valores separada por comas y ya se ejecuta la consulta externa, obteniendo los resultados solicitados. El operador IN se puede aplicar con la negación. Entonces, en ese ejemplo que tenemos a la derecha, tengo el not in, el cual pues me va a traer el complemento de aquellas tuplas que no fueran seleccionadas en la consulta interna. Vean que la ejecución es prácticamente la misma. Se obtienen los tres registros en la consulta interna, se obtienen los tres códigos del agente. Al momento de que sustituyen la consulta externa, tenemos el operador IN. Por lo tanto, la búsqueda es todo el conjunto de registros, excepto aquellos que satisfacen el predicado IN. ¿Ok? Entonces estoy diciendo excepto para indicar que es el complemento de los datos que no fueron, bueno, que cumplieron la condición, ¿no? Y bueno, pues el conjunto de valores, pues obviamente tiene que ser el complemento de la consulta ejecutado con el operador IN. Muy bien, ¿sí se comprende el concepto? Bueno, de una forma parecida se implementó el operador any y el operador all. Este concepto sí es un poquito complicado, más que nada por su definición. Entonces, pues voy a tratar de explicarlo de la mejor manera, pero eh, pues ojalá y no les cause conflicto. Bueno,
Utilizando el operador any, de igual manera que tenemos el in, se antecede, esa sería la diferencia, se antecede con una expresión condicional en la cual se está buscando un valor particular que puede ser mayor, menor, igual o diferente con respecto a un conjunto de elementos, que sería el resultado de la consulta interna. Bueno, entonces supongo que una consulta interna se ejecuta y me regresa todo este conjunto de valores que representan las bolitas. Si yo en la expresión de la consulta exterior le digo, bueno, yo estoy buscando 70 como valor, y si ese 70 es mayor que cualquiera de los valores obtenidos por la consulta interna, pues entonces se evalúa en verdadero y entonces aparecen resultados hacia la consulta externa. Sin embargo, ¿cómo se va a hacer esa comparación de que evalúa en verdadero? Any significa ya a la implementación de SQL que es mayor que al menos un valor, pero ese valor se considera como el mínimo, ¿ok? Internamente el manejador pues va a buscar cuál es el menor de los valores del conjunto de resultados de la consulta interior y a partir de ahí va a aplicar la condición, ¿ok? Si bien aquí dice any, que pues la traducción del inglés sería cualquiera, pues se basa en el menor valor obtenido del conjunto de resultados, ¿no? Y ese sería su pilar para aplicar la condición. Entonces, como va a ser el valor menor, 70, al considerar que es mayor al mínimo, que en este caso es 5, esto evalúa en verdadero. Por lo tanto, se regresan todos estos datos a la consulta externa. Bueno, pues esa es la idea precisamente del ENI. ¿Qué pasa si en determinado momento cambia la condición y estoy buscando si 70 es menor que cualquiera del conjunto de resultados obtenido? Ahora, como se está cambiando la condición de menor que y mayor que, también cambia el significado del ENI y eso es lo que a veces trae conflicto. Dice que significa que pues debe traer al menos un valor, pero en este caso va a seleccionar el máximo. Entonces, cuando se aplica esta condición, nuevamente busca todo el conjunto de datos, pero ahora obtiene el mayor. La comparación de la consulta va a ser con respecto al mayor que existe, ya no es con respecto al mínimo. Y eso se aplica precisamente para satisfacer la consulta. Vemos que el mayor valor va a ser 69, por lo tanto, al sustituir en la condición, 70 no es menor que 69, por lo tanto va a valer en falso. Y entonces, pues la consulta no me va a traer ningún dato. Muy bien, pues ese es precisamente el significado del any. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí viene lo mismo, es lo mismo, pero ahora utilizando otro valor, en este caso es 4. Se hace lo mismo de este lado, se busca evaluar la subconsulta, se obtienen los datos, y como es mayor que, se busca el mínimo, que en este caso es 5. Al comparar 4 que sea mayor a 5, pues se evalúa en falso y no se regresan datos. La condición se sigue aplicando de la misma manera, lo único que cambió es el valor, por eso este evalúa en falso. Y aplicando con respecto al menor que en el ENI, se hace lo mismo, se evalúa con respecto al mayor valor obtenido, que es 69, se sustituye y el valor esto ejecuta en verdadero, por lo tanto esto sí regresa datos. Bueno, entonces esa sería la idea de aplicar este operador. Del lado derecho, pues se tiene una consulta y en esa consulta, vean, se sustituye, bueno, se aplica el any con respecto a un código del agente.
y se utiliza el símbolo de igual. Aquí en este caso, como es igual, pues tiene que ser el valor, ¿sí? El valor que corresponde al código del agente. Bueno, entonces se ejecuta la consulta interna que me trae todos los países donde sea United Kingdom. Aquí aparecen 1, 2, 3. Entonces está buscando exactamente ese valor. Obtiene el código del agente como este listado. Se sustituye dentro del ENI. Y en este caso, como si existen registros que satisfagan esta condición, entonces se evalúa en verdadero. Y esos registros sirven para que a la salida se obtengan los datos de la consulta externa, ¿no? Entonces, donde coincida el código del agente con respecto al conjunto de resultados obtenido, pues entonces se obtiene el resultado, ¿sí? Bueno, entonces así es como se ejecuta. Es un poquito difícil, bueno, en la práctica se creó para satisfacer eh, muy, eh, consultas muy particulares y pues no tiene mucha optimización. O sea, si ustedes utilizan este operador, pues no es tan optimizable como la reunión, la X reunión. Bueno, la consulta con respecto al all es algo parecida, pero en el otro sentido. Vean que este sería el primer caso que analizamos con el ENI, 70 mayor a ENI, pero ahora sustituimos por all. Al momento de que utilizamos el all, cambia el criterio y ahora va a buscar por el máximo valor, ¿sí? Por el máximo valor. Entonces, al momento de que encuentra el máximo valor del conjunto de resultados obtenidos, pues lo sustituye en la consulta y entonces aplica. Si 70 es mayor a 69, evalúa en verdadero y por lo tanto regresa esos valores. Vean, entonces por eso les digo que hay que aplicarlo correctamente para pues no tener confusiones con los resultados obtenidos. Y de igual manera, cuando se aplica el all, utilizando el menor que, ahora se busca el mínimo, el valor mínimo del conjunto de resultados, se sustituye y entonces al aplicar evalúa en falso y no me regresa valores. Ok, entonces para que lo tomen en consideración, el sum es prácticamente igual que el any, por eso algunos manejadores de base de datos pues no lo consideran. De hecho, prácticamente es un sinónimo. Entonces, pues si aprenden de any, prácticamente el sum es lo mismo. Bueno, entonces, una consulta podría ser esta. Encontrar los nombres de los proyectos. Bueno, esto se satisface mediante una consulta externa. Allí me trae los nombres de los proyectos. Pero de esos proyectos se busca que tengan presupuesto mayor que todos los proyectos en Calgary. Vean que esto se puede hacer con la subconsulta interna. Me trae todos los presupuestos de la tabla de proyecto en donde la ciudad sea Calgary. Entonces me va a traer un conjunto de resultados. Y pues la forma de unir estas dos es a través del operador all. Entonces, si del presupuesto, que recuerden que el all, aquí en este caso, me va a traer el mayor. Si encuentra el mayor presupuesto donde la ciudad sea Calgary, pues entonces se evalúa en verdadero y me va a regresar aquellos presupuestos. ¿Sí? Bueno, una cosa muy importante en este tipo de consultas, en las subconsultas, estas subconsultas son independientes entre sí. En el ejemplo anterior, pues aquí arriba, en tenemos dos tablas. La tabla de agentes, que sería esta,
y la tabla de customer. Y estamos resolviendo consultas propias para cada uno de ellos. Y necesitamos buscar cómo enlazarlos, que en este caso sería a través del where y a través del select, porque es el código del agente en el caso del where y el código del agente en el caso del customer. Entonces, siguiendo esta lógica, sería algo aproximado a la X reunión, donde necesitamos llave primaria y llave foránea. Aquí no necesitan ser llave primaria y llave foránea, sino un atributo en común entre ambas tablas. Por eso, esta misma expresión se podría resolver con joins, ¿no? Con reuniones. En este ejemplo, utilizamos la misma tabla. O sea, de proyecto satisfacemos una condición y ese conjunto de resultados lo utilizamos para satisfacer otra condición de la misma tabla, pero en este caso van a ser independientes entre sí. ¿Sí? Este proyecto es, a final de cuentas son los mismos datos, pero satisfacen diferentes condiciones en cada una de las expresiones. ¿Sí? ¿Eso por qué es importante? Porque ahorita vamos a ver otro conjunto de consultas que se conocen como correlacionadas y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Profe, Okay. perdón, es que ya estoy confundiendo el concepto de Eni. ¿De qué? Eni. Pues any significa, bueno, como se quiso implementar, sería alguno o cualquiera, Pero para hacer la búsqueda de ese cualquiera, se toma como principio, como base, el menor valor. ¿Ok? Eso En el caso dice de que fuera mayor. aquí dice data returns bad, como hace retorno todos los números en caso de primer Sí. caso. Sí, regresa a todos los valores. Regresa todo este conjunto de valores, se pasa a la expresión de la consulta externa. Todos estos valores, ¿por qué? Porque se satisface esto. El ENI evalúa en verdadero, por eso se satisface la condición. Estamos preguntando si hay cualquiera o un algo, el cual pues sea menor a 70. Por eso tiene que buscar el límite inferior, que en este caso es 5. ¿Ok? Pero por qué lleva este concepto de mínimo? Porque necesitamos ver mínimo. Porque lo que se trata de buscar es cualquier dato. Entonces, para definir este operador, tiene que buscar pues un punto de inicio de dónde satisfacer esa consulta. Y pues de acuerdo a la implementación, a la interpretación, pues sería el valor mínimo, que en este caso es 5. De 5 para arriba, pues cualquiera, mientras sea menor a 70, cualquiera de estos va a satisfacer. ¿Sí queda? Ok, entonces Ahora, nada más máximo y mínimo es para punto de inicio. vamos a suponer que en este caso, vamos a tener, por ejemplo, ¿qué sería? Un 60. Vamos a cambiar en vez de 70, vamos a tener de un 60. Entonces, si observamos el conjunto de datos de aquí, pues tenemos un 69. Como de este lado tenemos un 60 y tenemos un 69, pues este no evaluaría, ¿no? Este no evaluaría porque el 60 no es mayor a 69, pero no puede evaluar en falso. No puede evaluar en falso porque hay otros registros que sí son menores a 70, por lo tanto tiene que evaluar en verdadero. Si bien hay un 69, hay algún otro, un cualquiera, por eso es la sentencia ENI, que satisface esta condición. Por eso evalúa en verdadero y me trae todo el conjunto de datos. Sí, ya con eso queda. Entonces ¿Sí? va a retornar todos los datos. Exactamente. Aunque el 69 no cumple la condición, hay un algo que sí cumple esa condición y por lo tanto, mientras haya uno, pues entonces se evalúa en verdadero.
Eso podemos pensar, por ejemplo, de lógico, es algo como OR. O sea, como si cumple uno de cualquier cosa, si podemos decir true y retorna todo. Pero la diferencia es que con el ANI, al momento de que evalúa al menos uno, entonces me trae todo el conjunto de resultados, sí, incluyendo los que no cumplen la condición. Y con el OR, no. ¿Cómo? ¿Okay? Con el ANI, si el 69 no cumple, supongamos que aquí tenemos 60 y el 69 no cumple, sigue apareciendo en el conjunto de resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, hay al menos alguno que sí lo cumple. Sí. Y que en el caso del OR, no, porque el OR, si es falso, únicamente me trae los que son verdaderos. Si hay un falso, ese no cumple por esa condición y no aparece, pero sí cumple del otro lado, entonces el otro sí aparece. Sí, ya entendí. Ok, Sí. muy bien. Perfecto. Y entonces el OR sería prácticamente lo contrario. Sería lo contrario. Aquí, pues, la traducción sería todos. Entonces, ¿cómo sé que todos cumplen? Pues tomo en consideración el máximo. Entonces, si sé que este es el máximo, de allí para abajo, pues todos van a cumplir, ¿no? Por eso, si 70 es mayor al máximo, pues por obviedad, todos van a ser, todos menores a 69, pues van a cumplir. Por lo tanto, sería verdadero. ¿Qué pasa si evaluamos el 60? ¿Qué pasa si evaluamos el 60? 60 y aquí lo ponemos con el lodo. Bueno, entonces, como 69 sería el mayor que se encuentra, 60 no es mayor a 69. Por este, únicamente por este, que no evalúa en verdadero, los demás no van a evaluar, por lo tanto aquí regresaría falso, porque todos los demás no cumplen. Con uno que no cumpla, ninguno de los demás cumple, y entonces me evalúa en falso. El OR es más estricto, es más estricto. Si más o menos captaste la lógica, el ENI, como bien dijiste, más o menos se parece al OR, no es exactamente igual, pero se parece al OR en comportamiento. Y al ENI, perdón, el OR se parece al ENI. Y el OL se parece al ANT. El ANT es más restrictivo, si no cumple una condición, si es falsa en una condición, pues las demás condiciones van a ser falsas. Entonces así ocurre en el caso de all. Disculpe, ¿Sí? pero ese segundo de Eni, en este contexto, va a cumplir. El any se parece a lo que sería el or. ¿Sí? Este se parece al or, pero no es exactamente igual. Si alguno de los que pertenecen dentro de este conjunto evalúa en verdadero, todo evalúa en verdadero. Sí, por eso se busca el mínimo, porque se garantiza que de ahí en arriba, pues todos van a cumplir. Y el all se parece más al ANT. El ANT es restrictivo. Si hay alguno de ellos que no evalúa, pues entonces no va a evaluar todo en su conjunto, porque si no cumplen todos, por eso se llama all, con alguno de ellos que falle, pues todo falle y entonces esto evalúa en falso. ¿Ok? Ok, un poco más claro. Perfecto. Bueno, pues así es como funciona esto. Hay que pensarle un poquito. Y bueno, al ejecutar esta consulta, pues si existe un presupuesto que es mayor a todo el conjunto de presupuestos de donde la ciudad sea Calgary, pues esto evalúa en verdadero. Pero si hay un presupuesto que es menor, que no existe en la ciudad de Calgary, al menos uno que existe en otra ciudad, pues entonces esto evaluaría en falso. Por lo tanto, no hay algún registro que cumpla que sea mayor a Calgary. ¿Ok? El ENI, si se sustituye aquí en esta expresión, pues ya sería más flexible y sí me traería al menos un registro, ¿no? Si hay algún proyecto en Calgary que sea superior con respecto a todos los demás presupuestos, pues aparecería en el resultado.
Bueno, pues esa sería la semántica, la interpretación de este tipo de consultas. Bueno, pues esto creo que ya lo puse, creo que se repite, entonces, bueno, la voy a quitar. Y de ahí viene otro concepto que serían las consultas a unidades correlacionadas. Este no utiliza operadores de comparación, utiliza lo que sería el existencial. La palabra exist, pues viene del existencial. ¿Recuerdan cuando vimos cálculo relacional? Pues se incluía para dar expresividad a la consulta. Entonces, si hay una tupla que pertenece a un conjunto tal y existe una tupla que pertenece a otro conjunto, con eso digamos que ligábamos las expresiones. Entonces se decidió crear este operador, ¿no? El del existencial. Bueno, de igual manera, como en el cálculo relacional, el existencial aplica sobre otra expresión. Y esa otra expresión, pues puede satisfacer alguna otra condición. También se puede negar. Y si recuerdan, también vimos en cálculo relacional que la negación del existencial, pues puede provocar, bueno, digo puede, la negación del universal. ¿Sí? Entonces, en determinado momento pueden ser complementarios, ¿no? No digo que exactamente, porque por ahí en la fórmula pues, también tendríamos que negar la expresión interna para que sí fuera una igualdad. Por lo tanto, por eso me reservo mi explicación, ¿no? Bueno. La diferencia, o bueno, una característica que se tiene con respecto a este exist es que es necesario en la consulta interna, en esta, agregar una condición de X reunión para que pueda funcionar. Cosa que no se tenía con respecto a las consultas sanidades. Esa es la diferencia principal, por eso se llaman correlacionadas. Aquí tenemos una condición que involucra un atributo que pertenece a la tabla externa. Este es R y R está en la consulta externa. Si bien esta expresión, la consulta interna, en primera instancia está pensada para satisfacer lo que está expresado en ella, la condición expresada en ella, pues se tiene que correlacionar con la consulta externa para que me traiga resultados interesantes. Si no se pone esta correlación, es como si en una reunión no pusiéramos la condición de igualdad y va a degenerar en un producto cartesiano, lo cual, pues ya dijimos que eso me trae resultados impredecibles, o bueno, que no son los que esperamos. Entonces ocurre lo mismo con este operador de existencial. ¿Sí? Bueno, y entonces más o menos se comporta como el ENI. Si en la ejecución de esta consulta interna hay una tupla que satisfaga la condición con respecto a la consulta externa, pues entonces se evalúa en verdadero y entonces se regresan esos valores. ¿Cómo funciona? Bueno, tomen en mente que solamente puede regresar falso o verdadero en la existencia. Estamos preguntando, ¿existe alguna tupla que cumpla tal condición? Entonces va a regresar falso o verdadero. ¿Sí? Prácticamente no interesa el número de tuplas que regrese. Con al menos que se cumpla la condición y evalúe en verdadero, pues entonces se trae el resultado requerido. Veamos el ejemplo. Tengo una tabla pequeña, esta, que se llama test, que solamente tiene 2 registros, 5 y 10. Entonces, si seleccionamos todos estos valores, bueno, más bien, si queremos obtener datos de esta tabla y preguntar si existe un valor tal que satisfaga la condición de la consulta interna, en este caso, que el valor de la columna, la única columna, es menor a 15, se evalúa primeramente esta subconsulta, esta consulta interna.
Entonces, en este caso, lo que hace el sistema de base de datos es registro por registro, va comparando los valores de esa columna con respecto a la condición. Entonces observamos 5 es menor o igual a 15, evalúa en verdadero. 10 es menor o igual a 15, pues se evalúa en verdadero. Por lo tanto, esta condición me va a traer registros, pero no interesan los registros, solamente interesa si se cumple la condición. Si estos 3 registros se evalúan en verdadero, por lo tanto la existencia dice sí, sí hay registros, y entonces se obtienen esos resultados bueno, valga la redundancia, como resultados de la consulta exterior. Bueno, pues esa es precisamente la idea del existencial. Ahora, ¿qué pasa si no se satisface la condición? Vean, aquí cambiamos la condición para que sea mayor o igual a 15. 5, pues no es igual a 15, ni mayor, ni tampoco el 10. Entonces, como no hay registros que satisfagan esa condición, pues entonces no existen, por lo tanto esto evalúa en falso, no hay registros que existan, por lo tanto evalúa falso y pues no me trae resultados hacia la consulta exterior. ¿Ok? Profe. Vean que, permíteme tantito, vean también una parte muy importante. Aquí no importan los datos. ¿Qué podemos observar en las cláusulas select? Que tiene un asterisco. ¿Por qué tiene un asterisco? Porque no importan los datos, importa únicamente si se cumple la condición y hay tuplas que conformen esa condición. Vean este asterisco. Aquí no estoy pidiendo un dato en particular, ni tampoco aquí. No importan los datos, simplemente que haya tuplas que cumplan con esa condición. Si existen, pues tráete toda la tupla. Si no existen, pues se evalúa en falso y no me trae nada como resultado. Ahora sí. Adelante. Sí, en lugar de 15 si tenemos, por ejemplo, 7. 7. Los dos casos Aquí, ya retorna ¿tenemos true. 7 aquí o tenemos condición aquí? De condición en lugar de 15, en los dos casos, si es número, en lugar de 15, si era 7, los dos van a regresar true. Sí, exacto. No, a ver. Aquí tiene 7. Se está comparando si es menor a 7. El 10 no evalúa. Evalúa en falso porque 10 no es menor o igual a 7. Pero tenemos 5. Y 5 sí evalúa en verdadero. Por lo tanto, todo el existencial vuelve a evaluar en verdadero. ¿Sí? Porque recuerda que aquí el existe es si existe. Y sí existe. Sí existe este 5. Hay una instancia que sí evalúa en verdadero. Por lo tanto, pues todo evalúa en verdadero. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, bueno. Pues aquí está precisamente la idea ya a nivel implementación. Nuevamente, algo que deben de tomar en cuenta. El existencial se puede aplicar a la misma tabla o se puede aplicar a tablas diferentes. Vean que aquí se está aplicando a la misma tabla, pero para que diferenciar de la tabla de la reunión externa con respecto a la reunión interna, pues tenemos el alias. A la externa se le pone la letra A y a la interna se le pone la letra B. Al momento de que se evalúa la consulta interna, vean que se está seleccionando el identificador del empleado, el cual pues no tiene importancia, se le puede poner asterisco, ¿sí? Generalmente se le pone un asterisco, porque ya dijimos que no importa el dato, simplemente la existencia de una tupla. Entonces, si busco de la tabla de empleado, vean que sí es necesario esta expresión, a diferencia de las subconsultas. Aquí estoy ligando ambas tablas, la tabla de empleado A y la tabla de empleado B. Pero la condición de ligado es a través del Manager ID.
Si esto, pues lo traducimos de manera semántica, significa si hay un empleado el cual su manager ID es igual a un empleado que existe dentro de la empresa, significa que hay empleados que tienen manager. Entonces, si existen empleados los cuales son managers, entonces tráeme ese conjunto de resultados. ¿Ok? Bueno, se evalúa la condición del igual, pero vuelvo a repetir, lo que se empata entre las dos tablas, de una columna sería el identificador de quién es el jefe y de la otra el identificador del empleado. Si hay coincidencia en los valores, significa que este empleado, su jefe es el código de este empleado, ¿sí? Y vean que aquí está dibujado con colorcitos. Ok, ahí están los colores y serían los empatamientos que pueden llegar a ocurrir. Observen que es la misma tabla de empleado. Entonces, ¿para qué me pudiera servir este tipo de consultas? Para las consultas recursivas. Y es lo que preguntaba alguna vez Ana, ¿ok? El concepto de consultas recursivas, que por ahí en un ejercicio de álgebra relacional se les pregunta, ¿no? Que los jefes de empleados y hay una relación recursiva dentro de la misma tabla, ¿no? Entonces, pues ahí está la solución. Lo pueden hacer a través de la existencial. O también lo pudieran hacer a través de un join, pero utilizando alias. También pudieran hacer un join utilizando este truco. Utilizando la misma tabla, pero con diferentes alias. Y entonces hacer la ¿Cuál es condición de alias? empatamiento así. ¿Qué es alias? Alias, la letra A y la letra B. Eso ya lo mencionamos. El operador de renombrado, pues, el de renombrado en álgebra, en SQL pues, se le conoce como un alias. Es un sobrenombre, pues, un sobrenombre que se le da a un objeto. ¿Sí quedó? Ok. Ah, ok, gracias. Sí, el operador de renombrado que vimos en álgebra se traduce en SQL como un sobrenombre, como un alias. ¿Sí? Bueno. Y en este caso, pues aplica el no exist, que sería la negación. Entonces el funcionamiento pues va a ser el mismo, salvo que en vez de buscar aquella coincidencia donde el identificador del jefe sea igual a la clave del empleado, busca las que no coinciden. Entonces, observen. Si bien en la gráfica de la izquierda está marcado con colores las coincidencias, en la gráfica de la derecha están marcadas aquellos que no coincidieron y están sombreados con color morado. Entonces, esos son los que interesan. ¿Cuál sería la semántica de esto? Ah, pues que me va a traer aquellos empleados que no tienen jefe. ¿Ok? Que no son jefes, perdón. Que no son jefes. Sí. Que no son jefes, más bien. ¿Ok? Bueno. En ambos casos, vean que me regresa verdadero, me regresa true. Aunque estemos buscando el exist y el no exist, porque hay una instancia, hay al menos una instancia que cumple. Del lado izquierdo hay al menos una instancia que son jefes. Y de la derecha hay al menos una instancia de los empleados que no son jefes. Por lo tanto, pues ambas se evalúan en verdadero, pero con diferentes resultados. ¿Sí? De este lado obtengo el listado de aquellos empleados que son jefes y del lado derecho aquellos empleados que no son jefes. Muy bien, pues ese sería básicamente el concepto del existencial y del no existencial. Y esto, bueno, aquí hay un ejemplo. Encontrar los nombres de los empleados, pues esto se puede satisfacer con esta expresión. Obtengo los nombres de los empleados y decir que trabajan en una ciudad en la cual no se localiza un proyecto. Entonces pudiera buscar
en otra subconsulta, las ciudades en las cuales se localiza un proyecto. Y esta sería la consulta que satisface eso. Si la ciudad del empleado es igual a la ciudad en proyecto, vean que se utilizan dos tablas diferentes, empleado y proyecto. Entonces, si hay coincidencias, ya encontré esas ciudades. Pero como se está pidiendo el operador no, pues entonces niego con el existencial. Y entonces eso sería la ejecución de esta consulta. Si revisan pues los apuntes anteriormente, esto se podría resolver también con una diferencia. Lo utilizamos con un operador de conjuntos con una diferencia. Entonces, una misma consulta es posible, bueno, salvo que sea una consulta muy sencilla, se puede resolver de diferentes maneras, ¿no? Se puede resolver con operaciones de conjunto, se puede resolver con reuniones, se puede resolver con consultas anidadas o también se puede resolver en determinado momento con los existenciales, si es que se da el caso. Bueno, entonces de ahí la flexibilidad del SQL y pues también la complejidad, ¿no? Y la división que habíamos visto que de manera teórica la fórmula para aplicar la división pues sí era bastante complicada, teníamos que aplicar diferencias y proyecciones y productos cartesianos, lo cual pues hacía un poquito impráctico su solución. Sin embargo, con la definición de cálculo relacional y sabiendo que tenemos el operador existencial, lo que se hace es traducir a la negación. Recuerden que la división en su definición está especificada como un universal, o sea, tiene que cumplir para cada uno de los elementos de la otra tabla, que sería el equivalente a un operador universal. Pero el operador universal no existe en SQL, por lo tanto utilizamos su negación, que sería el existencial, y negamos también la expresión interna. Por lo tanto, si hay un texto que diga encontrar todos los empleados que trabajan en cada proyecto, inmediatamente pensamos en una división, porque estamos buscando para cada uno de los proyectos. Bueno, pues esto se tiene que reescribir negando cada una de las expresiones. Por lo tanto, quedaría como encontrar todos los empleados tal que no esté en un proyecto en el cual no trabaje. Esto suena medio raro, pero sería la forma en la cual negaríamos estas expresiones de manera individual para poder transformar el operador universal en la negación que sería el existencial. Y entonces esta expresión ya la podemos traducir como el no existencial con respecto al no existencial de cuando tengamos proyectos en los cuales están trabajando empleados. Nuevamente remarco el uso del asterisco en la cláusula select porque prácticamente pues no me interesan los datos, me interesan las tuplas que satisfagan esta condición. Entonces, si hay proyectos coincidentes en la tabla de trabajo y de proyecto, pues significa que hay proyectos en los cuales se están trabajando. Y si hay coincidencias en el número de empleados de los trabajadores con respecto a los empleados, significa que esos empleados están trabajando en algún punto. Entonces, de ahí viene la cláusula where. Y si existen, pues tráelos para afuera. Si no existen, bueno, más bien, como se está negando, si no existen, pues mándalos hacia la salida. Y de igual manera, si no existen, mándalos a la salida. Y esa sería la forma de implementar la división. ¿Ok? Tip. En el caso de que necesiten una división, como tip, busquen las tablas sobre las cuales se está preguntando, en este caso la tabla de empleados y la tabla de proyectos, que son las que interesan en la expresión, y utilicen las relaciones intermedias, de relaciones de llave primaria y llave foránea, y póngalas en la consulta más interna, que sería precisamente esta.
Vean que aquí tenemos la tabla de trabajo, que sería la tabla que relaciona a los empleados con cada uno de los proyectos. Esa tabla, que es la de llaves foráneas, póngala como su consulta a nivel más interno. Y de allí para arriba, pues utilicen las tablas de catálogo, que en este caso es el catálogo de proyectos y el catálogo de empleados. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Podemos ver división con otro ejemplo de la escuela, por ejemplo. No. Ah, Ok, bueno. Ay, pues por lluvia, ¿verdad? sí, me pone triste la lluvia y también me da flojera. Entonces, no, no es cierto. No es cierto, es broma. Ok, nos conectamos al ambiente. Ah, es lo que les decía hace un momento. Esto no lo vamos a ver porque no es parte del curso, pero en su ambiente de Apex, pues tienen el creador de aplicaciones. El primer iconito, el de azul, pues les va a permitir crear aplicaciones dentro de la nube, dentro del propio sistema. Entonces, yo les recomiendo que si les interesa, pues vean la documentación. Por ahí hay algunos tutoriales que les dice paso a paso cómo ir creando las aplicaciones. Pero primero tienen que crear el esquema. Es importante primero crear las tablas del esquema. Bueno, entonces, bueno, ok. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un select asterisco from alumno y a continuación el el where exists la subconsulta, que sería un select asterisco from. Bueno, con materias. Bueno, vamos a hacerlo. From materias where, y la subconsulta interna pues sería un select asterisco from. Me faltaron los alias a m. Aquí tengo este asterisco. Y aquí tengo from inscrito. Y where y punto cb, la materia, sea igual a m.cbmat and y punto matrícula de todos inscritos sea igual a punto matrícula. Ok, bueno. Vamos a ejecutar esto. Esto sí me va a traer resultados porque no es el concepto de la división. Ay, me falta, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Where exist. Aquí está. El exist. Esa expresión. Esto me va a traer resultados, pero no es el mecanismo de la división. Aquí me va a traer pues alumnos que están inscritos en materia. Si hay alumnos los cuales, vean, esta condición de igualdad entre matrículas y entre claves de las materias me va a indicar que sí hay alumnos que estén inscritos en materias, y es precisamente el resultado, ¿no? Estos alumnos pues están inscritos en materias. Eso vamos a ver de resultados duplicados. O sea, no, ¿verdad? Pues O tal vez de aquí, fila.
Aquí honestamente no sé si aparezcan duplicados, ¿ok? No sé cómo funciona el exist con respecto a duplicados. Lo que hace el exist es buscar si se cumple la condición, si se evalúa en falso o verdadero. Si se evalúa en verdadero, pues me trae el conjunto de resultados obtenidos y los manda hacia arriba. Pero para serte sincero, no sé cómo funcionan los duplicados aquí. ¿Ok? Sí, sí, Habría que experimentar, ¿no? Para ver si presenta duplicados o no presenta duplicados. va. Bueno, entonces esto me va a dar un listado de aquellos alumnos los cuales están inscritos en materias, pero no en cada una de las materias. ¿Ok? No en cada una de las materias. Vean que aquí es otra cosa que se me olvidó decir. Como en los existenciales internos solamente se evalúa que si existe o no existe una tupla con falso y verdadero, les había dicho que los datos internos no interesan, por eso se le pone asterisco. Los que aparecen al final son los de la sentencia más externa, que en este caso es alumno. Por eso aquí aparece matrícula, nombre, apellido paterno, materno, género y carrera, porque son datos del alumno. Si nosotros hubiéramos cambiado de posición acá materia y le hubiéramos puesto externa, pues esos serían los datos que interesan, los de las materias. ¿Ok? Bueno, entonces se me pasó a decírselos, pero ya ahí está la explicación. Entonces, si ya convertimos esto a un NOT en ambos lados, entonces esta ya sería la división. Aquí ya estaríamos aplicando la división para saber si hay alumnos que están inscritos en cada una de las materias. ¿Ok? Entonces le damos a ejecutar, obviamente no van a aparecer resultados, no hay datos porque no todos los alumnos están inscritos. No hay algún alumno que esté inscrito en cada una de las materias. Entonces vamos a ver la tabla de inscritos. Tenemos más de... Bueno, la vuelvo a ejecutar. Eso refiere que un alumno ya ha inscrito todas materias. Exacto, pero en cada una de las materias. Vamos a ordenar por matrícula. Aquí. Order by matrícula. Ok, ordenamos por matrícula para que veamos el resultado y observamos que aquí hay un alumno que está inscrito en dos materias diferentes. Aquí hay un alumno, este alumno está inscrito en 1, 2, 3, 4, 5, en 5 materias. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Este alumno está inscrito en 5 materias. Ahora, habrá que ver cuál es el número de materias. Entonces, select asterisco from materias. Y son son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 materias. Si el alumno que mencionamos hace un momento que tenía escritas 5 materias se inscribiera en 2 más, aparecería como resultado de la división. ¿Ok? Pues, ¿cuáles serían las materias en las cuáles faltarían de inscribirse? Tiene el 2008, 765, está inscrito en MB, BD, CB, AM y DS. Y DS. Entonces, ¿cuál faltaría?
IS y le faltaría IA. A ver, DS, AMSB, BD, MB. Sí, le faltaría IS y IA. IS, IA. Serían las que le faltarían de inscribirse. Pues lo escribimos, ¿no? A ver. Insert into inscrito values es el alumno 2008 765. Lo escribimos en la materia IA con una calificación de 6 y el semestre creo que es de cuarto semestre, no recuerdo. Insert into inscrito values. Y lo inscribo en ingeniería de software con una calificación de 7 y también es de cuarto semestre. Bueno, vamos a comprobar nuestra teoría, a ver si es válida la división. Vamos a ver si es cierto. Damos de alta a ese alumno. Vamos a seleccionar nuevamente. Y ahí está, inscrito en IA. Y está inscrito en IS, por lo tanto está inscrito en todas las materias. En todas las materias del catálogo de materias. Entonces, al momento de ejecutar la división, sería el único alumno que debe de aparecer. Ahí está. 8765. ¿Sí queda? Sí, maravilloso. ¿Perdón? Ah, muy bien, maravilloso. Es que estoy medio borroso. Sí, no cortado, sino como aguardientoso se escucha. Pero bueno, es problema de la señal por la lluvia. Yo creo que por eso se escucha así medio rasposo. Sí, dijo maravilloso. Ok. Bueno, pues ahí está el ejemplo ya de la división. Entonces, pues ya saben en qué casos utilizarlos, ¿no? Cuando quieran ver que un elemento de una tabla, pues barre de manera completa todos los elementos de otra tabla, pero de manera exacta. Si hay alguna materia en la cual no estuviera inscrito, pues no va a aparecer resultado en la división. Por ejemplo, si metió IA por 2 veces, ¿también se parece? No, porque IA no se puede meter 2 veces para el mismo alumno porque hay una restricción de integridad en la cual, como esta es llave primaria, no puedo volver a meterlo. No puedo Entonces, meter la duplicados. pregunta es que si hay más que una en una, para decir cada una, pero si hay más que un registro, va a salir para división. Sí, sí, sí. Ok. Siempre y cuando cumplan que barren o que completan todos los datos de la otra tabla, que en este caso sería materias. Ok, muchas ¿Ok? gracias. ¿De qué? Bueno, pues ahí está. Pues ya con esto, ustedes tendrían pues el conocimiento, yo diría intermedio, porque sí, ya las subconsultas son medio pesadonas, si la practican. Y si lo aprenden bien, pues ya tendrían el conocimiento pues, para desarrollar su proyecto. Con lo que hemos visto hasta aquí, no, pero faltan vistas. Uy, pero ya no va a dar tiempo. Bueno, la próxima clase vemos el concepto de vistas. Ya hasta aquí quedaría SQL. SQL para consultas. O sea, la cláusula select. Select todavía tiene muchas cosas, pero ya se está fuera del temario. Entonces, con esto que acabamos de ver en las sesiones anteriores es más que suficiente para que ustedes se puedan defender
en algún proyecto, ¿no? En su proyecto en particular, ya con esto implementarían sus reglas de negocio, ¿ok? Que su proyecto dice, no, pues tiene que generar reportes de todas las ventas. Bueno, con esto ya pudieran trasladarlo a su proyecto y poder hacer ese tipo de consultas. En el temario, el siguiente tema es transacciones, pero lo vamos a dejar pendiente porque para mí es más importante ver rápidamente lo que serían las vistas, el 5.5, y posteriormente ver disparadores, que sería lo que veríamos de aquí en adelante. Y ya cuando tengan, bueno, cuando hagamos ejemplos de eso, pues ya lo podrían aplicar a su proyecto, ¿sí? Y ya después vemos transacciones y otras cosas, pues más o menos interesantes. ¿Ok? Bueno, pues ya, nada más, nada más. Les iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Bueno, ok. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, Creo Ok, bueno, pues échenle ganas. Ya con esto pueden eh, empezar a hacer sus consultas con respecto a su proyecto, implementar sus reglas de negocio. Y pues, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues aquí le dejamos. Esto, bueno, pues ya no lo pongo en Edmodo porque ya está muy sencillo. Entonces, pues ahí le dejamos. Ok. Bueno, pues si no tienen dudas, si no tienen preguntas, nos vemos el próximo martes. El miércoles que viene tenemos práctica y esa práctica va a ser solamente con sentencia select. Entonces, de una repasada, necesitan los esquemas de las prácticas anteriores y los datos insertados. Recuerden que la práctica, bueno, antes de la anterior, pues tenían que hacer sentencias insert y capturar algunos datos. Entonces, si no tienen esos datos, pues las consultas que se les van a pedir el miércoles, pues no van a ejecutar. Entonces es necesario que completen la práctica 2 la anterior, para la siguiente práctica. Entonces el miércoles que viene no tenemos sesión presencial, únicamente estén atentos a la liberación de la práctica y tienen 90 minutos para hacerla. Muy bien, ¿dudas, preguntas? No, profe. eso, Bueno, el fin de semana dijo que va a recibir los mensajes de los que queramos participar, ¿verdad? Claro, pónganse de acuerdo, platiquen entre ustedes, si les conviene o no les conviene. Obviamente, tiene su ventaja. ¿Por qué tiene su ventaja? Porque pues van a terminar su proyecto antes. Para presentarlo en ExpoSCom, pues ya tiene que estar concluido. No puedes presentar algo que esté a medias. Entonces, pues ya se liberan del proyecto, ya pues prácticamente están liberando una materia y pues ya tienen más tiempo para otras cosas, ¿no? ¿qué día es la expo? Quedó programado para el 17 y 18 de junio, que es exactamente jueves y viernes dentro de 15 días, en 2 semanas. Todavía no me dicen el día exactamente, pero como esta materia la tenemos el viernes, seguramente será el viernes de 3 a 6. Se De 3 a 6. expone en vivo, ¿verdad, profe? Supongo que sí, todavía eso no me lo han confirmado. Lo único que me están pidiendo serían los listados de participantes para hacer la logística, ¿no? Y yo pregunto el próximo lunes cómo sería la dinámica para interactuar con los usuarios. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, pues si no tienen otra cosa, pues que estén bien, cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. puedo quedar para asesoría, ¿verdad? Pero 5 minutos. Ah, sí. No, no es cierto, sí, pregunta.
Ok. Ah, Alright.